Hola chavos, hoy vamos a hablar de inestabilidad del hombro. Normalmente cuando hablamos de inestabilidad, lo primero que se nos viene a la mente es una luxación, pero no todas son luxaciones, también tenemos subluxaciones, hay inestabilidades dinámicas e inestabilidades o laxitudes patológicas. Entonces van a ver que es mucho más amplio que una simple luxación. Aunque bueno, dentro de la inestabilidad sí entra la luxación como tal. Vamos a continuar. Primero con definiciones. Primero vamos a definir traslación. Traslación es el movimiento del húmero en relación a la superficie glenoidea. Es lo que se mueve la cabeza del húmero en la superficie glenoidea. Laxitud es el grado de traslación que tiene lugar en cada hombro. Entonces, tenemos que es normal que es encontrar hasta 1 centímetro de laxitud posterior en todas las personas. ¿Sí? Ahora hablemos de inestabilidad. La inestabilidad son las traslaciones de la articulación glenohumeral que experimenta el paciente. Es esa sensación, ese dolor, ese malestar, esa sensación de que algo está flojo, a lo que se le llama inestabilidad. Luxación ya es cuando hay una completa desaparición del contacto de la articulación glenohumeral, cuando ya la cabeza del húmero está salida de la glenoides. Y una subluxación es una desaparición parcial de ese contacto hasta el grado de aparición de los síntomas, pero no llega a una desaparición total. También tenemos que tener en cuenta que vamos a tener estabilizadores de hombro, tanto estáticos como dinámicos. Los estabilizadores estáticos son aquellos que mantienen al hombro en su lugar, en una posición estática, cuando el hombro no se está moviendo. Entre ellos tenemos dos factores importantes, que es, dos componentes importantes, que son el rodete glenoideo y la congruencia articular, la forma redondeada de la cabeza del húmero con la forma semicóncava o semihundida pequeño de la glenoide del húmero. Y también tenemos estabilizadores dinámicos, son aquellos que mantienen pegada la cabeza del húmero a la glenoides durante el movimiento. En ellos tenemos el manguito rotador y el ritmo escápulo-humeral. Cuando hay una falla de los estabilizadores dinámicos, esta se puede corregir con terapia física y en ocasiones con cirugía. Pero cuando son los estabilizadores estáticos, cuando ellos no hacen su función, la única manera de corregirlo es con cirugía. Entonces, este es un fundamento importante para todos los programas de rehabilitación. El fortalecimiento muscular es algo muy importante que siempre debemos llevar en todos los programas de rehabilitación. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la inestabilidad? Vamos a clasificarla de acuerdo a su frecuencia en aguda, recurrente o crónica. De acuerdo a su causa por un traumatismo o por un microtraumatismo repetitivo o causas congénitas o por algún trastorno neuromuscular, como puede ser enfermedad de Ehlers-Danlos o alguna parálisis del plexo braquial congénita o adquirida, como ustedes, como sea cual sea la causa. Y en dirección de la inestabilidad puede ser una dirección anterior, posterior, inferior o multidireccional. Y de acuerdo al grado de inestabilidad puede ser luxación, subluxación o por un microtraumatismo, que es una transitoria en este caso. En cuestión de la clasificación de direcciones, dice que puede ser anterior, posterior, inferior y multidireccional. La anterior la vamos a dividir en todos estos subtipos. En la traumática con una luxación aguda, que puede ser subcoracoidea, subglenoidea, subclavicular e intratorácica, dependiendo de dónde se fue la cabeza del húmero. Puede ser una causa también traumática por una subluxación aguda sin llegar a la luxación, o una luxación anterior recurrente crónica, o una subluxación anterior recurrente crónica. La clasificación posterior puede ser de causa traumática o una luxación aguda, que puede ser subacromial, subglenoidea o subespinosa, dependiendo a dónde se fue la cabeza del húmero, o una causa traumática por una subluxación aguda, o sea que no se luxó completamente. Luego tenemos la luxación posterior recurrente crónica, luego tenemos la subluxación posterior recurrente crónica, inestabilidad tipo posicional o tipo muscular o una luxación crónica cerrada, ¿sí? Y luego tenemos la multidireccional, que vamos a dividirla en tipo 1 como una inestabilidad global de causa atraumática
luego una tipo 2 que es una inestabilidad anteroinferior por un episodio traumático agudo en el ámbito de una hiperlaxitud previa. La tipo 3 es una inestabilidad posterior-inferior con episodios de microtraumatismos repetitivos con una hiperlaxitud previa, y el tipo 4 es una inestabilidad antero-posterior. Ustedes no se preocupen, ustedes no tienen que clasificar al paciente en ninguna de ellas, es simplemente para que sepan cómo se pueden clasificar, ¿sale? Ahora sí, vamos a hablar de lo que a todos nos viene a la mente, que es la luxación del hombro. Recordemos que el complejo articular del hombro se compone de varias articulaciones. Tenemos en el número 1, aquí, la articulación glenohumeral. En el número 2, esta es la articulación subdeltoidea. La tipo 3 es la articulación escapulotorácica. Aquí tenemos la articulación acromioclavicular y en el número 5 la esternoclavicular. Recordemos las características importantes del hombro, que ya se los he dicho muchas veces. Es una articulación tipo esfera receptor, una enartrosis, una articulación de bola y esfera, como le quieran llamar. Obviamente es una articulación tipo sinovial, que se caracteriza por tener una gran movilidad en los 3 grados de libertad a través de los 3 ejes corporales. Y esta gran movilidad se debe por una hiperlaxitud en la cápsula y en los ligamentos que le dan estabilidad a esta articulación, y también porque hay una poca limitación ósea. Por limitación ósea me refiero a la poca profundidad que tiene la glenoides en relación con la superficie redondeada del húmero. Entonces es una articulación de fácil desestabilización, la cual, si ustedes le hacen al paciente una abducción a 90 grados y una rotación externa de 90 a 110 grados y hacen mayor presión, puede inclusive luxar un hombro de una persona saludable, ¿sí? También recordemos que la parte posterior, más bien la parte que está más reforzada del hombro y donde se da también de manera inevitable la luxación más común, es la cara anterior de la cápsula articular, la cual está reforzada por 3 ligamentos, que es como si no estuvieran porque es una cápsula muy laxa. Entonces aquí tenemos los ligamentos, ustedes ya lo conocen: el ligamento glenohumeral superior, medio e inferior, que les decía que forma la seta de un zorro, ¿sí? Superior, medio e inferior. Entonces, entre el ligamento glenohumeral superior, y el medio, se forma un foramen, se forma un orificio de debilidad, que ahí es por donde sale la cabeza del húmero, se llama orificio o foramen de Whitbridge, de aquí. Y aquí lo tenemos, aquí es por donde se luxa la cabeza del húmero en muchas ocasiones, de la manera más común, ¿sí? Y por eso pierde contacto con la glenoides del húmero, del ómplato. Entonces, el mecanismo de una luxación generalmente es por trauma la mayoría de las veces, pero no es la única causa. Este trauma suele sorprender al músculo sin una preparación o con la suficiente o con la superficie fuerza para sobrepasar la resistencia muscular. Aparte de que el pectoral mayor y el dorsal ancho les vale madre estabilizar el hombro. No te ayudan para estabilizar la cara anterior. Entonces, corrigiendo lo que dije al principio, es si principalmente por un trauma, el cual ese traumatismo sorprende al músculo y no puede hacer, sobre todo el deltoides, no puede hacer la fuerza necesaria para impedir esta luxación. Y si eso le sumamos que el deltoides trabaja solito y el pectoral mayor y el dorsal ancho les vale más ayudar al deltoides, pues por eso también se luxa. Si eso le sumamos los ligamentos glenohumerales, que son muy laxos. También el mecanismo de luxación suele variar en jóvenes contra viejitos. Los jóvenes principalmente luxados son atletas que tienen actividades supracraneales forzadas, y inicialmente pueden tener una subluxación que les va a ocasionar un poco de dolor, y puede haber o no datos de inestabilidad, y aunque los haya, pueden no ser claros. Y el paciente lo único que va a sentir al inicio son debilidad, parestesias y a veces dolor neuropático por probable tracción del plexo braquial. Entonces, en los jóvenes es más frecuente la subluxación y esto les puede predisponer después a tener una luxación ya bien en forma, como
como dicen, ¿sale? Aquí ven esta imagen que tenemos aquí, que les dice, existe la relación entre la edad del paciente y el mecanismo de luxación. En el joven, la cabeza del húmero, con los tejidos posteriores intactos, consistentes en el tendón del supraespinoso, se van a insertar en la tuberosidad mayor. La cápsula articular, en este caso representada con la letra C, que aquí no se ve, pero la cápsula articular va a ser esta de aquí, que tenemos aquí. Esta cápsula articular es delgada y holgada, o sea, floja, y el mecanismo de luxación en el joven causa unos pequeños desgarros, pueden ser en el manguito rotador muchas veces, ¿sí? Aunque el desgarro es más frecuente en los adultos. Ahora, en algunas generalidades tenemos que después de una luxación aguda puede sobrevenir una luxación recurrente, sobre todo si no dejaron a la cápsula articular cicatrizar después de la luxación aguda. Después, sobre todo en jóvenes, tienen que dejar el brazo en reposo, en rotación interna y aducción, o sea, ponerse un cabestrillo por al menos 3 semanas para que lo guango de la cápsula pueda cicatrizar y no luego tengamos una luxación recurrente. O sea, que después, con cualquier estímulo no muy fuerte, el hombro se vuelve a luxar, ¿sí? También, después de una luxación, podemos encontrar algunas lesiones asociadas. Las más comunes son lesiones del manguito rotador y desgarros del labrum, las cuales son más frecuentes. Entre más grande sea el paciente, puede haber más daño al manguito rotador. Lo que pasa es que en los jóvenes, como hay más laxitud, hay más colágeno, hay más resistencia a la ruptura, pues después de una luxación puede que no haya daño al manguito rotador porque su tejido es más elástico, pero un adulto donde ya no hay tanta elasticidad, al sacar la cabeza del húmero de su lugar, pues suele llevarse al manguito rotador y desgarrarlo. También podemos encontrar desgarros del rodete glenoideo o del labrum, como le quieran decir, así como fracturas de las tuberosidades mayor o menor y deformación de la cabeza del húmero, que esto puede ser una fractura o una lesión de Hill-Sachs, como le quieran decir. Entonces, la luxación es la pérdida permanente del contacto entre dos superficies articulares. Pueden ser luxaciones traumáticas o por causas ortopédicas, ahorita las vamos a ver. Principalmente por golpes, movimientos forzados, luxaciones congénitas, generalmente a veces debida por trastornos neuromusculares, debilidad ligamentaria, rigidez articular o una laxitud cápsulo-ligamentaria. Pero generalmente la primera luxación en la mayoría de los pacientes suele ser por un traumatismo agudo y las recurrentes, si no se trató de manera correcta una primera luxación con el reposo y necesario, después las luxaciones recurrentes ya no ocupan mecanismos de fuerza grandes como para luxarse. A veces con una mala posición o al estar dormidos el hombro se puede luxar, ¿sí? Pero sí, la primera luxación es casi siempre por buenos chingadazos, como vemos aquí. Los factores de riesgo, pues ser hombre, sobre todo hombres jóvenes porque somos los que menos nos cuidamos, y mujeres menores de 50 años, aunque es 3 veces más frecuente encontrar luxaciones en los hombres que en las mujeres. Y eso que las mujeres, que son mejores que los hombres, pero bueno, que las mujeres tienen mayor laxitud, lo que pasa es que los hombres nos damos los chingadazos más fuertes. Ahora, también es un factor de riesgo a cualquier persona con gran laxitud, como pueden ser personas con hipotiroidismo o con alguna enfermedad de la colágena como síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos, o también deportistas sometidos a grandes traumatismos. La epidemiología es la luxación más frecuente, la del hombro. El 84% de las luxaciones del cuerpo son del hombro, ¿sí? Una incidencia calculada en los United es del 1.7% de los pacientes entre 18 y 70 años, y encontramos dos picos de frecuencia de encontrar luxación más frecuente, entre los 21 y 30 años, por golpes, chingadazos, deportes, y entre los 61 y 80 años también por golpes, chingadazos y deportes. Ahora, desde el punto de vista anatómico, la luxación la podemos dividir en una luxación anterior, posterior, inferior o erecta y una luxación superior. Y de acuerdo a su evolución clínica, como una luxación recidivante,
que es cuando se sigue luxando después de una luxación aguda, o una luxación inveterada, que es en la que no se dieron cuenta que el paciente estaba luxado. Obviamente va a ser más frecuente en viejitos por aquello de que ya no se mueven tanto o lo descuidan muchas veces. Entonces, la luxación anterior es la más frecuente, hasta el 95-96% de todas las luxaciones del hombro. Generalmente se da por un mecanismo de lesión por alguna caída con el brazo en abducción y rotación interna aunado a la hiperextensión después de un FH, o sea, un fuerte chingadazo. El paciente va a tener dolor intenso y una impotencia funcional. A eso se refiere que no puede abducir ni flexionar el hombro. También si puede haber parestesias por territorio, en el territorio del nervio axilar. Recuerden, aquí estamos viendo el nervio axilar cómo pasa pegadito a la cara anterior de la cabeza del húmero. Al irse hacia el lado anterior, pues puede estirar o traccionar el nervio axilar y puede dar por eso. Recuerden que el axilar es nervio mixto, tanto muscular como sensitivo, entonces les puede dar también parestesias en el territorio del nervio axilar, el cual está encima del hombro casi siempre, ¿sí? También vamos a encontrar la deformidad clásica de la luxación anterior, que se le llama hombro en charretera, o también puede decirse depresión en hachazo. Es muy importante después de una luxación anterior evaluar o hacer una exploración neurovascular para ver que no se haya dañado la arteria o el nervio axilar o inclusive el nervio radial, que son los más frecuentes lesionados en estos casos. Y también hay que descartar cualquier fractura por compresión de la zona posterior y lateral de la cabeza del húmero, entre paréntesis lesión de Hill-Sachs. Es importante descartarlo siempre en radiografías, ¿sale? Luego, la segunda más frecuente, pero mucho menos frecuente, con el 3% de las luxaciones del hombro, es la luxación posterior, que se da por un mecanismo de lesión por una caída sobre el brazo en abducción y flexión anterior. Se produce por una caída con la mano extendida y una rotación interna, o por un traumatismo directo sobre la cara anterior del hombro. Es más dolorosa que la anterior, es más frecuente en ancianos y la cabeza del húmero se puede ir debajo del acromion o debajo de la apófisis espinosa, ya en la parte posterior de la escápula, ¿sí? Esta también nos puede dar una fractura por compresión de la cara anterior y lateral de la cabeza del húmero, y inclusive es más frecuente que esta nos dé una lesión del rodete glenoideo tipo arrancamiento, sobre todo cuando encontramos que fue un mecanismo de lesión de flexión y aducción y rotación interna al momento de la lesión, o que fueron pacientes que tuvieron convulsiones o que fueron electrocutados y esto les causó una sobrecontracción del músculo subescapular o el dorsal ancho, lo que les lleva también a que sea una salida brusca de la cabeza del húmero en dirección posterior, con el consecuente daño al rodete cotiloideo, rodete glenoideo. Podemos encontrar en estos casos el signo de la glenoide vacante, y es importante en la luxación posterior hacer una reducción por medio de tracción gentil hacia en dirección anterior, ¿sí? Luego tenemos las luxaciones inferiores, que son poco frecuentes. El mecanismo de que un hombro se vaya a una luxación inferior es por una superabducción del brazo, donde en este caso la cabeza del húmero va a quedar enganchada en el borde inferior de la glenoides y el brazo, ¿sí? Y el brazo va a quedar sobre todo hacia arriba y erecto. El paciente no va a poder bajar su brazo. Para reducir ese tipo de luxaciones, primero le tienes que volver a una luxación anterior y luego ya reducir con las maniobras que vamos a ver adelante. Este tipo de luxación inferior suele causar mucha lesión neurovascular, sobre todo del nervio axilar, de la arteria axilar y del nervio músculo cutáneo. Luego, las más raras son las luxaciones superiores, que pueden ser por lesiones osteolíticas, o sea, lesiones que comen hueso, por algún tipo de cáncer o algo así, o son casos muy raros, ¿sí? Como ven en las imágenes, es muy raro que pase eso, pero pues suele pasar. En una luxación aguda, sea anterior, posterior,
o inferior, pues obviamente va a haber mucho dolor, ¿sí? Pero en una luxación anterior aguda vamos a tener el brazo en aducción, va a haber pérdida de la simetría de los hombros. Aquí tenemos el signo, ¿cómo se le llama? Signo del hombro en charretera, ¿sí? Por la forma del hombro. Va a haber impotencia funcional para hacer abducción y flexión del hombro. Inclusive más allá de los 30 grados ya es muy difícil realizarlo con el hombro luxado. Y el codo va a estar separado de la parrilla costal. Y les decía que vamos a encontrar el signo de la charretera. ¡Médico! ¡Corre, corre, 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 corre! Por favor, Esto es fácil, no te preocupes. Por favor, Juan, que me está doliendo un montón. Ya lo sé, a mí me pasó. Se le salió el hombro. Se le salió el hombro, no es broma, ¿eh? El hombro, ¿no sabes encajar un hombro? ¿Hombro? Lo tienes fuera. Lo tienes fuera, ¿no lo ves? Hombre, yo intentaría hacer que me va a está viendo un montón. Me está viendo un montón. Ya lo sé. Ah, Quieto. encájalo. Vamos a echarle una mano, deja de grabar y vamos a echarle una mano. Encájalo. Toma, ¿y qué quieres que haga si yo no tengo ni idea? Vean la cara de ¡Ay, Dios! Ya está. ¡Qué fuerte! Deja que se eche. Estoy bien, ya estoy bien. Bueno, ahora, cuando tenemos una luxación recidivante, es cuando el hombro después de una luxación aguda cada rato se está luxando por mecanismos de lesión menos fuertes, ¿sí? Y es la secuela más frecuente tras una luxación que no fue tratada correctamente, sobre todo, ¿sí? Y es más frecuente que pase una luxación recidivante entre más joven es el paciente. ¿Por qué? Porque no guardan el reposo adecuado muchas veces. Y después van a tener episodios posteriores de luxaciones cada vez menos dolorosos y más fácilmente reducibles, y casi siempre es necesaria una cirugía para quitar esta patología. La luxación inveterada es la que pasa inadvertida. O sea, ¿cómo puede pasar que una luxación de hombro pase desapercibida? Pues sobre todo es en pacientes ancianitos en casas de asilos que no les dan atención, sobre todo cuando se trata de luxaciones posteriores, porque el hombro parece un poquito normal. Obviamente se ve deforme, pero si no le ponen atención no se dan cuenta. Lamentablemente es ciertamente especial en ancianos de casas para viejitos.
Complicaciones de una luxación, pues pueden ser infecciones, si hubo alguna lesión en la piel sobre todo, puede haber alteraciones del nervio periférico, sobre todo el nervio axilar. Si no se dejó el reposo adecuado de 3 semanas con cabestrillo o vendaje, puede haber frecuencia de luxaciones recurrentes, sobre todo entre más jóvenes sean los pacientes, así como en lesiones óseas. La más común en luxaciones del hombro es la lesión de Hill-Sachs, que es una lesión posterolateral de la cabeza del húmero. También, entre más adulto sea el paciente, entre más grande, hay más posibilidades de lesión del manguito rotador. En este caso, como en todas las patologías, el que más se lesiona es el supraespinoso, y también puede quedar un hombro doloroso por una inflamación de los tendones, una tendinitis. Para hacer un diagnóstico adecuado es indispensable, obviamente, la clínica, pero es indispensable una radiografía para confirmar la luxación y descartar que haya lesiones asociadas, al menos las más frecuentes. La mejor proyección es una proyección clásica transtorácica o simplemente una AP y una lateral de hombro, ¿sí? Dice que en la AP, en la anterior posterior, nos va a dar una imagen anatómica como de balón de rugby. Y pues aquí no se hace, pero en otros lugares hacen artroscopías para ver de una vez, después de una luxación, que no se haya lesionado la cabeza del húmero o el rodete cotiloideo. Complicaciones, señales de alarma de complicaciones. Pues puede haber lesión de la arteria axilar donde los pulsos van a disminuir en la extremidad superior, y siempre hay que explorar la función del nervio circunflejo, tanto en su función motora que inerva el deltoides, como en su función sensitiva con la sensibilidad de la región posteroexterna de la región deltoidea y de la mitad superior del brazo. El tratamiento es obviamente primero una radiografía para constar que tenga una luxación, y si no es posible tomarlo, pues hacer rápidamente una reducción, que puede ser por algunas maniobras como la de Hipócrates, la de Kocher, que son las más utilizadas. Si recuerdan, ya les enseñé las maniobras en la clase de fisioterapia en ortopedia y reuma, pero también, si les interesa, pueden buscarlos en YouTube. Pueden encontrar miles de ejemplos de las maniobras de Hipócrates y de Kocher.
Y bueno, ¿cuándo se indica tratamiento quirúrgico en una luxación del hombro? Se indica principalmente en pacientes jóvenes, sobre todo en deportistas que quieran seguir practicando deporte. Y se reserva también para luxaciones graves o irreductibles, o sea que no se pueden regresar a su lugar, y también en casos de inestabilidad crónica o inestabilidad recurrente, que esta va a ser cuando tenemos 3 o más episodios al año o una luxación durante el sueño o el reposo. Siempre es importante inmovilizar después de la cirugía de 2 a 3 semanas en luxaciones simples, pero se reduce el tiempo en edades avanzadas, ¿sale? Tanto después de una luxación aguda como después de una cirugía para que todo cicatrice bien. ¿Cuándo se tiene que operar en caso de luxación posterior o una inestabilidad posterior? Cuando hay una fractura desplazada del troquín o tuberosidad menor, cuando hay una ruptura del rodete glenoideo o labrum glenoideo, como le quieran decir, y que esta ruptura sea mayor del 25% del tamaño del labrum, o que tengamos una lesión de Hill-Sachs, que sea una luxación irreductible posterior, o que sea también una luxación recurrente posterior, o que después de luxarlo quede el hombro inestable, que casi siempre se asocia a una lesión de Hill-Sachs. ¿Cuáles son las complicaciones después de una cirugía por una luxación del hombro? Puede haber limitación de la movilidad, sobre todo de la rotación externa. Aún y a pesar de la cirugía, puede quedar con una inestabilidad recurrente, lo que va a ocupar después otra cirugía. Puede haber riesgo de artrosis después de una cirugía o de un desgaste prematuro de la articulación del hombro, y a veces el paciente ya no es el mismo, sobre todo si es un deportista, ya no tiene la misma fuerza ni función ni precisión de ese hombro después de una cirugía de estas. El tratamiento no quirúrgico hay muchas opciones. Sobre todo para luxaciones anteriores tenemos cabestrillos, vendaje de Belpa, y tenemos el cabestrillo y el vendaje de Belpa que ya se me pasaron, ¿sí? Ahora, la kinesioterapia postoperatoria. Se inicia en la primera o segunda semana y a veces cuando son muy prontos a partir del 5.º día después de operado. ¿Con qué se inicia? Con contracciones isométricas del bíceps y tríceps, ejercicios de elevación de la escápula, ejercicios de abducción y aducción escapular, y se hacen ejercicios pasivos en todos los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, y ejercicios activos asistidos. Sobre todo si el trauma, si sabes que quedó todo muy bien suturado, los tejidos estaban fuertes. De lo contrario, el mismo trauma les va a comentar, ¿sabes qué? Hay que esperar a que cicatrice hasta 2-3 semanas. También se pueden hacer ejercicios activos asistidos de flexión y extensión del codo sin hacer supinación, ejercicios pasivos para todos los movimientos del hombro sin incluir rotaciones, porque las rotaciones externas sobre todo pueden causar de nuevo luxación, y ejercicios activos asistidos de muñeca y dedos de la mano, así como de, ya les había visto, de flexo-extensión del codo sin la supinación. A partir de la tercera semana se inician ejercicios activos y resistidos para todos los movimientos del hombro, todavía sin incluir la rotación, también para flexoextensores de codo con ejercicios activos asistidos, y mantenemos contracciones isométricas de bíceps, tríceps, y se agregan también contracciones isométricas de músculos pectorales. En la cuarta semana iniciamos con ejercicios activos resistidos para todos los movimientos del hombro, incluyendo rotaciones. Si se fijan, ya son 4 semanas, ya pasaron las 3 semanas mínimas recomendadas para la cicatrización. Y ejercicios activos resistidos de flexión y extensión del codo con la mano en prono y en supinación, y se mantienen las contracciones, los ejercicios pendulares y los ejercicios de relajación de cintura escapular. A partir de la quinta semana se hacen ejercicios activos asistidos, se retornan a sus actividades de la vida diaria normal, y muchas veces, si todo está bien, a la quinta semana se dan de alta y se dan un folleto para que siga haciendo ejercicios en casa. Después de 8 o 10 semanas el paciente ya tiene que haber recuperado todo el movimiento de la articulación del hombro, y tiene que hacer reentrenamiento en el esfuerzo y trabajo proprioceptivo de coaptación y de control de la articulación glenohumeral, y en el cuarto a sexto mes postoperatorio se puede retornar al deporte, ¿sí?
El hecho de que la quinta semana se dé de alta con ejercicios para la casa no quiere decir que ya pueda regresar al deporte. Siempre es importante darle su espacio al hombro para que cicatrice de manera correcta. Ahora, en cuanto a los estadios de la patología de inestabilidad del hombro, podemos, o después de una luxación del hombro, podemos clasificar en algunos estadios este proceso. En la etapa 1 o estadio 1 se le conoce con el nombre de agudo o aguda, y el objetivo aquí es proteger los tejidos blandos lesionados mediante la inmovilización. En este caso podemos aplicar tratamiento kinésico con reposo, crioterapia, ultrasonido, TENS, masaje y ejercicios activos. La crioterapia en los primeros 3 días después de una cirugía, sobre todo después de una inflamación aguda. El ultrasonido y el TENS se utilizan para paliar el dolor, y el ultrasonido se puede utilizar también para romper fibrosis. Masaje cuando haya muchas contracturas musculares para relajar, y ejercicios activos para evitar la atrofia muscular. En la etapa 2 o subaguda, el objetivo es mejorar la amplitud del movimiento activo, y podemos seguir utilizando medios físicos como termoterapia, baños de contraste, ultrasonido, TENS, magnetoterapia, entre otros. Y iniciamos también ejercicios pendulares para favorecer el movimiento, y ejercicios de movilidad pasiva y activos asistidos del hombro, tratando de mejorar fuerza. Les recordaba que en todo el programa de rehabilitación de manguito rotador y de hombro, nunca hay que olvidar el fortalecimiento muscular, sobre todo del manguito de los rotadores y de los estabilizadores de la escápula, entre ellos deltoides, dorsal ancho, pectorales, entre otros. Muy bien. Y en la etapa 3 o etapa analítica, el objetivo de la terapia es mantener o mejorar las amplitudes articulares y llevarlas a una amplitud completa en las movilizaciones pasivas, activas, asistidas y activas que ya necesita dolor, y entrenamiento de resistencia, mejorando la fuerza muscular y por ende la estabilidad. Aquí hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Aquí está para fortalecer rotadores internos y externos, ¿sí? Así como flexión y abducción al mismo tiempo. Aquí para flexión, aquí para extensión. Aquí es para fortalecer el dorsal ancho, tiene que levantar las nalgas de la silla apoyándose sobre las manos. Y aquí es con ejercicios de tubing, de escápula, para favorecer el movimiento o el ritmo escápulo-humeral, ¿sí? Y aquí es para fortalecer el serrato mayor y el dorsal ancho también. Ahora hablemos de la lesión de Bankart. La lesión de Bankart es la lesión en la cual el rodete glenoideo, ese OLAN que les comentaba, se rompe al momento de ser traccionado por la salida de la cabeza del húmero de la glenoides. Eso ya lo sabemos. Las funciones del labrum o del rodete glenoideo es ayudar a la estabilidad, a la coaptación del hombro, o sea que el hombro esté pegado a que la cabeza del húmero esté pegado a la glenoides, y también a la transmisión de fuerzas. Aquí tenemos el labrum acetabular, lo estamos viendo, que está muy íntimamente pegado a la cápsula del hombro, ¿sí? Y pues eso ya lo sabemos, cualquier traumatismo puede luxar un hombro. El nombre de lesión de Bankart viene por este cirujano, que fue el que lo describió por primera vez. Se llamaba Arthur Sindel Blundell Bankart. Y bueno, pues aquí tenemos el esquema de la lesión. Esta es la glenoides del omóplato, esta es la cápsula y el rodete glenoideo. Aquí tenemos esto que es la lesión, perdón, el rodete glenoideo, que es la lesión de Bankart, cuando se resulta traccionado al salirse la cabeza del húmero de la glenoides, pues se lleva de paso al rodete glenoideo. Ahí estamos viendo una imagen de una resonancia donde se alcanza a ver, fíjense bien, búsquenle, aquí tenemos la glenoides y esto es el rodete glenoideo, y esto que ven aquí, esto de aquí, es lo que se despegó.
Y bueno, aquí estamos viendo una imagen a través de una artroscopía, es un hombro real. Este es el hueso, este es el rodete que está despegado, esta es la pinza que está viendo cuánto está despegado. Cuando, aparte del puro rodete glenoideo, se arranca también un pedazo de hueso, este se le conoce como bony Bankart, bony por hueso, o lesión de Bankart óseo. Aquí estamos viendo pues cómo se desprendió, como también un pedacito de hueso se salió. Y esta, miren, esta es una lesión de Hill-Sachs. Esta de aquí, esta es una lesión de Hill-Sachs. Es una fractura de lo que tendría que ser redondito. Aquí se ve esta muesquita, que es la lesión de Hill-Sachs, por una luxación anterior de hombro. Esto nos puede dar inestabilidad y favorecer las luxaciones de repetición. Entonces, las lesiones de Bankart pueden hacer al hombro inestable y desencadenar una inestabilidad recurrente del hombro con luxaciones de repetición. Tanto la lesión de Hill-Sachs como la lesión de Bankart pueden ocasionar una inestabilidad recurrente y por eso se tiene que operar para reparar la cápsula y verificar que no haya la lesión de Bankart o la lesión de Hill-Sachs y en su caso corregirla. Entonces, les comentaba que es más frecuente las luxaciones recidivantes entre más jóvenes sean los pacientes. Inclusive se ve que pacientes menores de 20 años pueden tener una luxación recurrente hasta el 80%, de 20 a 30 años del 50 al 75%, y mayores de 40 años es menos la tasa de luxaciones de repetición, pero es más frecuente encontrar lesiones del manguito rotador. Bueno, el tratamiento después de una cirugía es mantener el hombro en inmovilización con el brazo en rotación externa para que cicatrice mejor, ¿sí? Y también se pone este tratamiento una vez diagnosticada antes de la cirugía, la lesión. Hay que utilizar esta órtesis por lo menos 3 semanas, ¿sí? Y después de las 3 semanas se puede iniciar ya la terapia física para mejorar la movilidad y el fortalecimiento de la musculatura coaptadora de la cabeza del húmero. Porque si el tratamiento conservador no funciona, el paciente puede tener aprensión a la luxación, o sea que no va a hacer nada a gusto porque ya siente que se le va a luxar el hombro, lo que puede comprometer sus deportes, actividades laborales, pasatiempos, etcétera, y sobre todo también está causando dolor. Entonces, cuando el tratamiento conservador no funciona, sigue la inestabilidad, se recomienda hacer una cirugía. Los beneficios es que se logra estabilizar el hombro y reduce el índice de dislocaciones, con menos atención a la luxación y mayor confianza para completar los arcos de movilidad y realizar sus actividades, mejorando así la calidad de vida y retorno a las actividades normales. El tipo de cirugía que más se utiliza y el que más se recomienda es la artroscopía, donde por medio de cámaras ven por dentro del hombro sin hacer grandes incisiones, haciendo solamente incisiones pequeñas, preparando el labrum, utilizando suturas y anclas y el paciente dado de alta el mismo día de la cirugía. Es algo muy importante. Así disminuye la tasa de infecciones y de estancia intrahospitalaria. Pues aquí está esquematizado la lesión de Bankart, por aquí, la rotura, y aquí está cómo le pusieron la sutura por medio de la artroscopía para reparar la lesión. Ahí está en vivo la ruptura, vean todo el espacio que había entre el hueso, que es de aquí, y el rodete. De aquí ya vemos cómo está suturado, aquí se ve la sutura. Tras la cirugía, al igual que en la lesión inicial, se sigue utilizando la misma férula para mantener el brazo en abducción, ¿sí? Y también en ligera rotación externa. De esa forma, el paciente va a hacer que todo cicatrice de manera correcta. Por algunos, si todo va muy bien y el cirujano cree que es una muy buena técnica, pueden empezar a hacer ejercicios pendulares, tan pronto como unos días o unas semanas después de la cirugía, aunque no muchos recomiendan eso. Será porque no creen que haya quedado tan fuerte esa sutura. Estos arcos pueden quedar muy limitados por las 3 semanas que estuvo el paciente inmóvil muchas veces. Entonces ya a las 10 semanas
puede iniciar cargas de peso y a los 6 meses puede regresar a sus actividades normales. ¿Qué tipo de ejercicios? Son muy parecidos a los que les puse en diapositivas pasadas. Con ligas pueden hacer para hacer fortalecimiento en flexión, extensión, rotaciones, ¿sí? Inclusive rotaciones con el codo pegado al cuerpo, rotaciones con el codo, con el brazo en abducción a 90 grados, tanto interna como externa, abducción, entre otros. Y aquí este es para dorsal ancho, si mal no recuerdo. Ahí, por ahí. Entonces, después de la cirugía, a la mayoría les va bien si se utiliza una buena técnica. Hasta el 90% de los pacientes tienen resultados satisfactorios y la mayoría de los pacientes retornan a las actividades que hacían antes de lesionarse. Tras la cirugía puede haber otra vez recurrencia de la sintomatología y de la inestabilidad hasta en un 15%. Y es más frecuente que esto pase en lesiones de Bankart óseo o que tengamos lesión de Bankart junto con lesión de Hill-Sachs o el paciente tenga por alguna razón laxitud generalizada, como síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan o por hipotiroidismo o por la actividad realizada del paciente si era gimnasta y todo eso. Complicaciones de la cirugía, pues que pierde el arco de movilidad, el que más se pierde y el que a veces no se recupera del todo es la rotación externa. También puede haber infecciones infecciones de la articulación que son muy preocupantes, puede haber daño nervioso, sobre todo del nervio axilar, daño al cartílago que te va a ocasionar una artrosis y una artritis frecuentes y lesiones vasculares, sobre todo de la arteria axilar y los riesgos propios de la anestesia, que pueden hacer una reacción anafiláctica y morir en la plancha. Ahora, solo hablamos del concepto de inestabilidad multidireccional. A esto se refiere cuando el hombro es inestable en todas direcciones. Y esto rara vez es por traumatismo, sino por algo que el paciente ya tiene de manera congénita. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Primero que nada les decía que no suele ser por un trauma, no suele ser por un golpe, sino que se asocia a una hiperlaxitud capsular y una debilidad del manguito rotador. Esta inestabilidad multidireccional se define como esta inestabilidad sintomática en más de una dirección, puede ser anterior, posterior, superior o inferior. Y no solamente vas a encontrar inestabilidad en el hombro, sino en otras articulaciones como rodilla, tobillo, codo, muñeca, entre otras. Son pacientes que frecuentemente tienen esguinces de tobillo o luxaciones de la rótula. La clave del diagnóstico para hacer esto es la reaparición de los síntomas después de una traslación no deseada de la articulación glenohumeral. El tratamiento es conservador. Como es un trastorno generalizado del cuerpo, pues no se requiere tanta cirugía, sino hacer fortalecimiento y en caso de que no mejore, pues un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la técnica? Hacer la cápsula articular más pequeñita para que haya menor movilidad, aunque muchas veces con el paso de los años el paciente vuelve a recurrir. Entonces no se va a salvar de hacer fortalecimiento. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la inestabilidad del hombro en el deportista, ya es el tema final de esta clase. Entonces, ¿por qué se da la inestabilidad en un deportista que supone que tiene buena condición física y buena fuerza? Pues porque las estructuras que dan estabilidad al hombro pueden estar fallando por un mal entrenamiento o un sobreestiramiento, sobre todo. Esta estabilización del hombro, recuerden que puede ser estático o dinámico. En los estabilizadores estáticos tenemos la propia articulación glenohumeral por su congruencia articular. Cuando por alguna causa, motivo, razón o circunstancia hereditaria o traumática hay una incongruencia en el radio de la curvatura de la glenoides con la curvatura de la cabeza del húmero, nos va a dar inestabilidad. Además, los medios de unión como la cápsula y el labrum nos van a mejorar esta congruencia. También puede haber falla en los ligamentos glenohumerales que están muy laxos o que se pierda la presión intraarticular negativa y los fenómenos y también que fallen los fenómenos de adhesión y cohesión. Todos estos puntos que tenemos aquí son los que nos dan una estabilización estática. Y cuando estos fallan, alguno de estos fallan, sobreviene la inestabilidad del deportista muchas veces.
Ahora, los estabilizadores dinámicos del hombro, tenemos ahí el manguito rotador, que junto con la porción larga del bíceps braquial nos van a estabilizar la cabeza del húmero en el centro de la glenoides, en el arco de movimiento, tanto en el plano transversal como en el plano coronal. Ahora, si el manguito rotador hace que nos fallen las fuerzas de unión transversales, vamos a encontrar en el paciente una subluxación y disminución de la abducción. Y si por medio del manguito rotador fallan las fuerzas que mantienen la cohesión en el plano coronal, vamos a encontrar que va a afectar sobre todo al supraespinoso y la cápsula articular con una migración proximal de la cabeza del húmero que puede o no alterar la función. Sobre todo el paciente va a tener un pinzamiento, se le llama dinámico, lo vamos a ver después. Y otro estabilizador dinámico es el ritmo escápulo-torácico, que nos lo da principalmente el serrato mayor y el músculo trapecio. Y también cuando tenemos como estabilizadores dinámicos a los movimientos, a los movilizadores primarios del hombro, los músculos más grandes e importantes del hombro, que son deltoides, el dorsal ancho, el pectoral mayor y el redondo mayor. Entonces ya vimos cuáles son los estabilizadores estáticos y dinámicos. Cualquier falla en ellos o combinada nos puede dar una inestabilidad en el deportista. Cuando uno de estos estabilizadores dinámicos falla, también puede traducirse en inestabilidad, disfunción o dolor en el hombro o todo junto. ¿Sale? Es importante en este tipo de pacientes trabajar la propiocepción. Porque la relación entre los estabilizadores estáticos y dinámicos nos da una retroalimentación neurológica, la cual es la propiocepción. Cuando esta se altera la propiocepción puede ser por los estabilizadores dinámicos o estáticos. Y es importante ver por dónde viene la falla y tratarla para que el paciente pueda sentir dónde está su hombro en todo momento y por lo tanto el cerebro pueda definir los mecanismos de protección necesarios para hacer y controlar de manera adecuada los músculos desde el cerebro y el paciente no se lesione ni se subluxe. Entonces tenemos que estos estabilizadores, tanto primarios, los dinámicos, como es el manguito rotador y la porción larga del bíceps, nos van a mantener la cabeza del húmero pegada a la glenoides en todo el arco de movilidad. Lo hacen generando fuerzas simétricas, tanto coronales como transversales, para que no haya traslaciones anormales y todo esté en su lugar. Entonces, les comentaba, si fallan las fuerzas transversales, vamos a tener dolor y disfuncionalidad con pérdida de la concavidad que va a facilitar la subluxación de la cabeza del húmero y la disminución de la abducción. Si fallan los estabilizadores en el plano coronal, nos va a afectar al músculo supraespinoso y a la cápsula. El supraespinoso es un estabilizador dinámico y la cápsula articular es un estabilizador estático, ocasionando así migración proximal de la cabeza del húmero que puede no afectar la función, pero sí puede dar un pinzamiento y eso es algo muy importante. Entonces, para clasificar la inestabilidad en el deportista, tenemos que puede ser de acuerdo a su grado, como luxación o subluxación, de acuerdo al tiempo que ha ocurrido como congénita si es al nacimiento, aguda si tiene menos de 3 días, crónica si tiene más de 3 días, inveterada, que tiene al menos 3 semanas y no se dieron cuenta, recidivante cuando ya hay varios episodios de inestabilidad o una luxación habitual, o ya una luxación habitual, que son más de 3 episodios por año, pero a veces los pacientes tienen hasta 2, 3 por semana. Según a clasificar por la etiología, pueden ser traumática, donde podemos ver que los pacientes tienen una posición forzada y que tienen dolor agudo ante la manipulación, o una etiología atraumática, que es la más común en los deportistas, donde tiene un inicio insidioso, o sea que inicia poco a poco, presentando molestias leves y la reducción es espontánea. Aquí estamos viendo, miren, un paciente luxado. Vean, aquí está rayado cómo está la escápula del hombro luxado. Inclusive se puede clasificar por medio de la intencionalidad, o sea, si el paciente quiere luxarse. Hay pacientes que tienen algún trastorno psicológico o de la personalidad que se luxa el hombro de manera voluntaria. Y pues la mayoría son de manera involuntaria. La dirección de la luxación puede ser unidireccional,
y estas pueden ser anteriores, posteriores, inferiores, que ya las hayamos visto, y también las superiores, que son raras. Y podemos encontrar inestabilidad también multidireccional cuando son dos o más direcciones en las que puede tener la luxación o subluxación. Entonces, ¿cómo funciona aquí la biomecánica? Donde los ligamentos del hombro normalmente limitan el exceso de movilidad y el labrum glenoideo o el rodete glenoideo actúa como una cuña que va a limitar el deslizamiento de la cabeza del húmero y también aumenta la altura de la pared de la glenoides, como haciéndola más profunda para prevenir así una luxación. Así funciona normalmente la biomecánica de estos estabilizadores. Y así las luxaciones se producen por una fatiga de los músculos estabilizadores dinámicos o por una sincronía escápulo-humeral, así como transferencia del estrés a los estabilizadores estáticos desde los estabilizadores dinámicos y así como atenuación de la función de los estabilizadores estáticos por algún cambio en su morfología o arquitectura. Aquí están viendo el signo del hombro en charretera, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de deportistas. Cuando tenemos una inestabilidad, ojo, no hablo de luxación, hablo de inestabilidad. Puede ser una simple traslación más grande de lo normal, una subluxación o una luxación en un deportista. Entonces, cuando tenemos una inestabilidad no asociada con un traumatismo, tiene que estar asociado entonces fuertemente a alguna laxitud generalizada del cuerpo o que esa articulación esté sometida a un estrés repetitivo de los ligamentos y por eso estén más flojos o guangos, así como que no haya una propiocepción normal mediada por los estabilizadores estáticos o dinámicos, o ambos, y que haya también una disfunción del ritmo escapulohumeral. Entonces, cualquier combinación de estos factores te puede dar como tal una inestabilidad en el deportista. Es frecuente, pero también puede pasar en cualquier persona. Así como para los deportistas, también para los mortales, la inestabilidad anterior es la dirección más común de luxación en la que la cabeza del húmero se sitúa anterior a la glenoides. Es posible presentar un evento de subluxación sin que ocurra una verdadera luxación, o bien que haya una luxación transitoria que termine desencadenando una inestabilidad. Todo puede ser en la vida del Señor. Entonces, la inestabilidad anterior es el resultado de una lesión en las estructuras estabilizadoras anteriores del hombro. Se puede presentar como una desinserción del borde anterior del labrum glenoideo, una lesión de Bankart o un Bankart óseo, así como con una ruptura o elongación de los ligamentos o una desinserción de la cápsula o de los ligamentos del húmero, como ocurre en una lesión tipo HAC, que quiere decir avulsión humeral de los ligamentos glenohumerales, o sea, cuando los ligamentos glenohumerales son arrancados del húmero. Una luxación recurrente anterior puede ocasionar también un aplanamiento o una inversión de la forma glenoidea. Entonces aquí ya no vamos a tener estabilizadores estáticos. Y en algunas ocasiones la lesión de Bankart puede cicatrizar a lo largo del borde medial del cuello de la glenoides y así no nos va a servir. Este tipo de lesión es conocida como una lesión perióstica por avulsión o con las siglas de ALPSA. Aquí estamos viendo todo tipo de lesiones que podemos encontrar. Aquí vemos una lesión de Bankart. Recuerden que esta es la ruptura del rodete glenoideo. Aquí tenemos un Bankart óseo. Aquí vamos a tener una lesión de Perthes, donde se agarra parte de la cápsula y parte de la glenoides del rodete glenoideo. En la letra D tenemos esta lesión que se le conoce como lesión del ALPCA, que significa avulsión y deslizamiento perióstico anterior labro ligamentario, que es una lesión que involucra a muchas partes de la articulación del hombro. En el inciso este de aquí, vamos a tener la lesión GLAD, que es una lesión glenolabral. Y aquí en el inciso F es donde se lesionan también los ligamentos glenohumerales. En
el deportista es importante hacer una buena historia clínica con los factores de riesgo pronóstico, que vamos a encontrar edad, el deporte que practica el paciente, si tiene episodios recurrentes, el mecanismo de lesión detallado, cómo se está lesionando, cómo le da el dolor, y ver si hay una lesión del nervio axilar sobre todo o neurovascular. Se pueden hacer pruebas específicas de inestabilidad, como pruebas de cajones y bosquejos del hombro, y también las pruebas de hiperlaxitud ligamentaria, que son los criterios de Dayton, que ya los conocen ustedes. Algunas de las pruebas que se pueden utilizar es la prueba de aprehensión, donde al hacer esta maniobra de abducción con rotación externa, si el paciente tiene miedo y siente que se le va a luxar, el solito te va a detener. Es una prueba positiva. Aquí se trata en la prueba de recentrado de Kobe, se hace una fuerza dirigida hacia posterior. Al momento de hacer la abducción y rotación externa, tú le pones aquí una fuerza posterior para mantener la cabeza del húmero en su lugar, y eso puede hacer que el paciente se disminuya la aprehensión. Se le llama maniobra de recolocación. El diagnóstico de una inestabilidad en el deportista se tiene que hacer con una resonancia o una ART-resonancia y una tomografía para descartar cualquier defecto óseo y cualquier lesión del labrum o del manguito que pueda ser muy pequeña para pasar desapercibido. El tratamiento es, si el hombro está luxado, pues hay que reducirlo. Y si tiene una inestabilidad por una actividad deportiva mal realizada, es importante tomar una resonancia para descartar una patología quirúrgica y utilizar un soporte de hombro. Cirugía. Se puede realizar en deportistas cuando tenemos una lesión del manguito rotador y esa lesión sea de más del 50% del grosor del manguito, que tengamos defectos del hueso de la glenoides o del húmero mayor del 25%, bueno, cualquier tipo de fractura humeral asociada. También cuando hay una reducción no concéntrica por tejido interpuesto, o sea que entre la cabeza del húmero y la glenoides se le metió algún ligamento, hueso, lo que sea. Y la incapacidad también para tolerar las restricciones del hombro, la falla en la prueba de rehabilitación, que el tratamiento conservador no haya funcionado, y la incapacidad para completar los ejercicios que le requiere hacer el deporte que practica o de que vive de eso. Así como que las indicaciones relativas es como que se pudiera operar o pudiera que no, es cuando tenemos 2 o más luxaciones durante la temporada en deportistas que realizan lanzamientos por encima de la cabeza, por ejemplo los pitchers, deportistas de contacto, edad menores de 20 años y lesiones que ocurren cerca del final de la temporada. ¿Cuándo puede el paciente regresar a la actividad física? ¿Sí? A la actividad deportiva. Primero, tras 4 semanas de la cirugía hay que movilizar y después iniciar rehabilitación, recuperando primero los actos de movilidad pasivos y activos sin sobrepasar los 45 grados de rotación externa para proteger la cirugía. Luego hay que fortalecer la musculatura de la escápula y del tórax mediante ejercicios isométricos con especial énfasis en el deltoides y en el manguito rotador, y reactivar la propiocepción en los primeros 3 meses. Por eso es importante que lleven una rehabilitación adecuada, guiada por un médico especialista en rehabilitación y en íntimo contacto con el traumatólogo que lo operó para llegar a un buen término, ¿sí? Y se requieren muchas sesiones, 40, 50, 60 sesiones, y que el paciente realice todo el programa en casa y también que se cuide de moverse cuando se debe de mover y de no moverse cuando no se debe de mover. Pues, chavos, es todo de momento. Cuídense mucho.